El despertar en Europa. La ciencia árabe declinó rápidamente después de Avicena. Eran tiempos difíciles para el mundo islámico y se hicieron más difíciles aún como resultado de las invasiones y victorias de turcos y mongoles. El liderazgo científico abandonó a los árabes al cabo de 3 siglos, para no volver más, y pasó al oeste de Europa. Los europeos occidentales tuvieron su primer contacto íntimo y más o menos pacífico con el mundo islámico como resultado de las cruzadas. La primera cruzada fue en 1096. Los cristianos europeos conquistaron Jerusalén en 1099. Hubo cierta fusión de culturas y el fluir de los cristianos que volvían a Europa occidental trajo consigo una cierta apreciación de la ciencia árabe. En este mismo periodo, los cristianos españoles iban reconquistando gradualmente el territorio que habían perdido ante el Islam en los primeros 8 siglos. Los europeos supieron que los árabes poseían libros de profundo contenido científico que habían sido traducidos por los originales griegos como Aristóteles. A pesar de la relativa aversión a manejar los trabajos de aquellos que parecían enemigos mortales, surgió un movimiento para traducirlos al latín con objeto que se pudiesen utilizar para los estudios europeos. El humanista francés, quien sería futuro Papa Silvestre II en el año 999, fue uno de los primeros alentadores de este movimiento. El escolástico inglés Robert de Chester figura entre los primeros que tradujeron una obra árabe a la alquimia al latín, acabando dicho trabajo en el año de 1144. El principal traductor fue el erudito italiano Gerardo de Cremona, quien tradujo 92 trabajos árabes. Así pues, a partir de 1200 aproximadamente, los escolásticos europeos pudieron asimilar los hallazgos alquimistas del pasado e intentar avanzar con ellos, encontrándose desde luego con callejones sin salida. El primer alquimista europeo importante fue Alberto de Moslan, más conocido por Alberto Magno, que estudió los trabajos de Aristóteles y fue como la filosofía aristotélica adquirió tanta importancia para el conocimiento. Alberto Magno describió el arsénico con tanta claridad que en el transcurso de sus experimentos de la alquimia en ocasiones se le consideraba como el descubridor, aunque era probablemente conocida antiguamente. Un contemporáneo de Alberto Magno fue el monje inglés Roger Bacon, a quien hoy en día se le conoce mejor por su creencia claramente expresada de que la experimentación y la aplicación de técnicas matemáticas a la ciencia residiría la principal esperanza de progreso. Bacon intentó escribir una enciclopedia universal del saber. En sus escritos se encuentra la primera descripción de la pólvora negra. La pólvora negra en aquella época contribuyó a destruir el orden medieval de la sociedad, proporcionando a los ejércitos un medio de arrasar los muros de los castillos y a los hombres de pie una oportunidad de disparar contra los caballos en el combate. Fue el primer símbolo de progreso tecnológico que condujo a los ejércitos europeos a conquistar otros continentes durante 5 siglos transcurridos entre 1400 y 1900. La alquimia, en una orientación más mística, se encuentra en trabajos atribuidos a los españoles Arnaldo Vilanova y Raimundo Lulio, aunque no es seguro que fueran ellos los verdaderos autores. Estos escritos están profundamente apoyados a la idea de la transmutación y se han supuesto incluso que Lulio fabricó oro para el derrochador Eduardo II de Inglaterra. Pero el más importante de los alquimistas medievales no se conoce por su nombre, ya que se escribió con el seudónimo de Gerbert, el alquimista árabe que había vivido 2 siglos antes. Se sabe que Gerbert fue probablemente español y que escribió alrededor de 1300. Fue el primero en describir el ácido sulfúrico, la sustancia más simple e importante de las utilizadas por la industria química en la actualidad, después del agua, aire, carbón y petróleo. Describió también la formación de ácidos nítrico fuerte. Estos ácidos se obtenían de los minerales, mientras que los ácidos conocidos con anterioridad, como el acético y el vinagre, procedían del mundo orgánico. El descubrimiento de estos ácidos fue el adelanto más importante después de la fortuna obtención del hierro a partir de sus menas unos 3000
años antes. Los europeos lograron llevar a cabo muchas reacciones químicas y disolver numerosas sustancias con ayuda de los ácidos minerales fuertes, cosa que no podían conseguir los griegos ni los árabes con el vinagre. En realidad, los ácidos minerales eran mucho más importantes para el bienestar de la humanidad de lo que hubiera sido el oro, incluso de haberlo obtenido por transmutación. El valor del oro había desaparecido tanto pronto este dejara de ser raro, mientras que los ácidos minerales son mucho más valiosos cuanto más baratos y abundantes. Pero entonces, después de un prometedor comienzo, la alquimia empezó a degenerarse por tercera vez. La caza del oro se convirtió en dominio de casi absoluto de charlatanes, aunque los grandes eruditos como Boyle y Newton no pudieron. Una vez más, al igual bajo el dominio de Diocleciano 1000 años antes, el estudio de la química fue prohibido, más por medio del éxito en la obtención de oro que por la indignación ante la charlatería. El Papa Juan XXII la declaró anatema en 1317, y los alquimistas honrados, obligados a trabajar a escondidas, se volvieron más oscuros que antes, mientras que, como siempre, florecieron los químicos deshonestos. Nuevos vientos se agitaban cada vez con más violencia en Europa. Los restos del Imperio bizantino, con su capital en Constantinopla, se extinguían a todas luces. En 1204 fue brutalmente saqueado por las cruzadas del oeste de Europa, y muchos documentos del saber griego, que hasta entonces habían permanecido intactos, se perdieron para siempre. Los griegos recuperaron la ciudad en 1261, pero a partir de entonces solo fue una sombra de lo que había sido antes. En los 2 siglos posteriores, los ejércitos turcos pusieron cerco de tregua en la ciudad y finalmente en 1453 cayó Constantinopla, que desde entonces ha sido turca. Tanto antes como después de la caída de los eruditos griegos, huyeron a Europa occidental, llevando consigo una parte de sus bibliotecas que pudieron salvar. El mundo occidental solo llegó a heredar restos del saber griego, pero aún así fueron enormes estimulantes. Esta fue también la época de las grandes exploraciones, a lo que contribuyó en el siglo XIII el descubrimiento de la brújula. En 1497 se exploró la costa de África y se dio la vuelta al continente. Así se evitaba el mundo islámico. Europa podía tener comercios directamente con el lejano oriente. Aún más espectaculares fueron los viajes de Cristóbal Colón en 1492 y 1504, gracias a los cuales pronto se reveló que había descubierto una nueva parte del mundo. Los europeos estaban descubriendo tantos hechos desconocidos para los grandes filósofos griegos que empezaron a acudir en la idea de que, después de todos, los griegos no eran superhombres omniscientes. Los europeos que habían demostrado ya su superioridad en la navegación, también podían demostrarse superioridad en otros aspectos. En esta misma era de la exploración, un inventor alemán, John Gutenberg, proyectó la primera impresión. En esta misma era de exploración, un inventor alemán, John Gutenberg, proyectó la primera imprenta práctica, utilizando tipos móviles que podían ser desmontados y colocados juntos para imprimir cualquier libro que se desease. Por primera vez en la historia, fue posible producir libros en gran cantidad y económicamente, sin miedo de que se produjeran errores en las copias. Gracias a la imprenta, las concepciones poco populares no se extinguirían. Uno de los primeros que apareció en forma de imprenta fue el poema de Lucrecio, quien difundió la concepción anatomista largo y ancho de toda Europa. En el año de 1543 se publicaron 2 libros revolucionarios que en la época anterior de la imprenta fácilmente hubieran sido desaparecidos o ignorados por los pensadores ortodoxos. Uno de ellos había sido escrito por un astrónomo polaco, Nicolás Copérnico, quien mantenía que la Tierra no era el centro del universo, como había dado por sentado los astrónomos griegos, sino que el Sol era el centro del universo. El otro libro estaba escrito por un anatomista flamenco, Andreas Berzelius, quien trazó la anatomía humana con una exactitud sin precedente, solo basándose en su propio cuerpo. Este derrocamiento simultáneo de la astronomía y la biología griega marcó el comienzo de la revolución científica. Esta revolución solo penetró ligeramente en el mundo de la alquimia, pero infundió algún vigor tanto en los aspectos mineralógicos como médicos de la misma.